Entonces, cuando eres niño, no comprendes esa situación. Ahora de adulto te la estoy explicando, te platico, que entiendo por qué mi papá no me acompañaba y demás. Ahora, sin embargo, cuando eres niño, no entiendes eso. Es curioso porque este punto es fundamental. El adulto llega contigo y te dice, es que yo entiendo a mis padres, pobrecitos. Mi papá tenía que trabajar, mi mamá estaba sola, etcétera, tenía que hacer mil cosas y ahora de adulto lo comprendo. ¿Y crees que con eso limpias la energía? No. Está ayudando una parte a la comprensión. Pero ese niño herido, ese niño abandonado, ese niño humillado, ese niño traicionado, ese niño rechazado, ahí está. Cuando eres niño no puedes tener esta comprensión. Entonces, que el cliente te diga, entiendo, entiendes ahora. Pero cuando eras niño no lo podías entender. Fíjate lo que pasaba. Como ves en esta filmina, cuando eres niño no comprendes a tus padres. No dices, entiendo que mi papá tiene trabajo y está en la carretera. No. Tú crees que no mereces ser amado. Al no recibir el amor, tú no dices, mis padres están mal. Mi papá está en su proceso y está mal lo que está haciendo, pero lo entiendo. No puedes hacerlo. Como niño no puedes tener esa comprensión. Por lo tanto, lo que crees es que tú estás mal y que tú no mereces ser amado y que tú no mereces tener atención y que de algo estás haciendo que no mereces cariño, no mereces ser protegido, valorado. Y entonces te la crees. Y entonces no puedes entender que es un problema de tus padres. Crees que es un problema tuyo y que no merezco. Y la paradoja, como lo vamos a ver cuando veamos biografía, es que se buscan personas, se casan con parejas que no los amen, porque no merecen ser amados. Es decir, como ves en la filmina, te pasas la vida buscando parejas que no te amen para corroborar la herida que no mereces ser amado. Y esto es algo bien paradójico, bien interesante, bien contundente. El niño, cuando niño, deseamos que nos quieran, que deseen nuestra existencia. El niño tiene el deseo de saber que existe. Necesitamos saber que merecemos ser amados, que merecemos la existencia. Y eso hace que se pase toda la vida luchando. Y vive angustia, como puedes ver en esta filmina, por ser reconocidos. Vives angustia porque te vean. Vives sintiendo que no merecemos, que no mereces. Vives buscando desesperadamente ser amado y agobiado por buscar la felicidad que no tuvimos en la infancia y que es una energía que nos hace buscarla y permanentemente tratar de ser vistos. Te decía en términos de broma, y quizás no tan en broma, que buscamos ser vistos, que nos convertimos en instructores para que nos vean. Nos convertimos en artistas para que nos vean. Nos convertimos en profesionistas y gerentes para que nos vean. Buscamos ser vistos. Estamos intentando darle al niño lo que no tuvo. Y si al final, como consecuencia, sigo sin ser visto por mis padres, sin ser notado por las personas, sin que se dé ese fenómeno de como niño ser visto. Y esto es muy fuerte. Mira, tú ve a un niño jugando y ponte a observarlo y cuando él sabe que lo estás observando, notas inmediatamente cómo se alegra, cómo trata de lucirse, cómo trata de hacer mejor las cosas. Nosotros como adultos, como tenemos esa herida infantil, y no nos vieron, estamos ahora de adultos intentando que nos vean, que nos miren, ser tomados en cuenta. Como te decía, haciendo diferentes actividades y si al final no lo logras, entonces me voy a enfermar para que así mis padres me vean, para que así mis amigos vengan y me vean, para que así mi pareja venga y me vea. E incluso, si es necesario, voy a morir, porque es la única forma como mis padres me van a ver. Y voy a morir porque ellos ya están muertos. Y si me muero, me van a ver. Como ves en esta filmina, entonces voy a enfermarme y voy a desear morir, porque así mis padres, aunque estén muertos, me van a ver y en consecuencia me van a amar.
Así que como tú creas la enfermedad, tú puedes cambiar la energía del árbol y tú también puedes destruir la enfermedad. Por eso decimos que necesitamos dejar de ser víctimas de las creencias de tus padres, de los límites de los abuelos, de los límites de los bisabuelos para cambiar tu vida. Como ves en esta filmina, necesitas dejar de ser víctima de las creencias de tus padres, abuelos, bisabuelos, y que es la única forma para cambiar tu vida. Un ejemplo lo tenemos en la depresión. Tú sabes que es una de las enfermedades más recurrentes en este momento, más comunes. Es una epidemia, es una pandemia mundial. Como ves en la filmina, la depresión en la mayoría de los casos sucede debido a vivir una vida creada para satisfacer a nuestros padres en el trabajo, en el matrimonio, en la familia. Es decir, vamos a vivir en función de lo que ellos quieren. Al final, esa vida nos aburre, esa vida detestamos esa vida y entonces nos deprimimos. Bueno, entonces volviendo a este primer plano, revisamos el nombre, revisamos la circunstancia en la que estaba papá y mamá en el momento en que me engendraron. Lo vamos a ver más adelante en las posiciones. Reviso por qué me llamo como me llamo y las características, si hay algún hermano fallecido antes de que yo naciera, etc. Revisamos si no eres la novia del papá, si no eres el novio de la mamá, si no estás en esta circunstancia, y un poquito si viviste el suficiente amor o no, y que necesitas ser amado, tomado en cuenta, y que eso fue lo que no tuviste. Eso hace que muchos niños, y esto pasa también, muchos niños, debido a esa presión de ser lo que no quieren, de saber que te van a poner el nombre, porque lo sabes a nivel inconsciente. Acuérdate que hay un inconsciente colectivo, es decir, hay un inconsciente familiar. La energía ahí está. Muchos niños desean salir del vientre, desean ser expulsados, sienten que llegan como una molestia para sus padres y ya quieren salirse, y ya desde el vientre, en ese ser prematuros, en ese ser previos, o sea, 7 mesinos, 5 mesinos, 7 y medio, 8 y medio mesinos, es que sienten que son una molestia para tus padres. Entonces hay que preguntar también las circunstancias del nacimiento, cesárea, muchas horas de parto, del trabajo de parto de la madre, prematuro, todas estas condiciones, porque sabemos que ahí también puedes estar tomando pistas muy importantes para el proceso que vas a hacer. Y a veces, cuando revisas esto con los padres, necesitas analizar si el niño llega en una crisis financiera de los padres. Es decir, pregúntale a tu cliente que estás haciendo reconversión si él nació en un momento de una crisis económica de los padres, si fue un niño planeado o fue un embarazo accidental. Si es un embarazo antes de casarse, por supuesto que es accidental, no es planeado. O también puede ser que ya tenían la familia que querían, los 3 hijos que querían, y años después por accidente llegas tú como un extra, una cosa no planeada. Si fuiste o tu cliente fue producto de un abuso sexual de la madre, es decir, si la madre fue abusada sexualmente, por ejemplo una violación o una relación forzada por un hombre para tener las relaciones con la mamá, y de ahí nació el hijo. Y esto a nivel del matrimonio no es una violación en el sentido así, pero la madre normalmente no quería tener sexo con el papá. Le daba asco, no le gustaba, sentía un rechazo, estaba enojada por una infidelidad, lo que tú quieras, pero obligaba a la mamá a tener relaciones sexuales porque era el marido y tenía el derecho de tener, y eso era una violación también en el sentido estricto. O bien, si como consecuencia de una ruptura emocional, intentando que no se fuera el hombre, ella se embaraza. O
empieza a percibir el hombre que la relación va a tomar otro cariz y ya está en otros proyectos, entonces forza el embarazo para hacer que esa ruptura sentimental no se dé. Cuando una persona entonces tiene este tipo de circunstancias, puede haber una situación de herencia que vas a verla. Voy a ponerte ejemplos para que entiendas de qué estoy hablando. Llega una mujer con problemas en garganta, por ejemplo. Un problema muy fuerte en garganta. Toda su vida ha padecido de la garganta, ha tenido una serie de problemas, incluso ya trae un problema tipo cáncer en las cuerdas bucales. Y no le encuentran por dónde. No hay un enojo con el marido, no hay una infidelidad. Al análisis clásico que hacemos de PNL, pues resulta que no hay algo que indique que pudiera venir el problema. Sin embargo, al analizar el árbol, nos damos cuenta que papá y mamá no estaban en una buena relación y que mamá, y lo sabes después de adulto, rechazaba a tu papá, no quería tener sexo con él. Y dentro de estas situaciones, papá obligaba a la mamá a ingerir el semen en una relación de sexo oral. Y a ella le daba tremendo asco, tremendo rechazo, sentía en la garganta náuseas, le daba un proceso de mucha molestia que estaba en el óvulo cuando fuiste engendrada. Y ahí está el problema en la garganta. El posible, no decimos que todos los casos de problema es así. Te estoy planteando un caso que pasa, que ha pasado y que se descubre en el árbol genealógico para que entiendas. Y esto es algo que te da perfectamente idea de que una situación emocional de la mamá en su garganta, por ese rechazo al semen del papá que la obligaba a que aceptara que él eyaculara en la boca de la mamá y violentaba eso y casi la sujetaba y probablemente le jalaba los cabellos, en fin, imagínate las escenas. Y ella generó eso, esa energía aquí es la que ella está padeciendo. Son ejemplos concretos que te pueden dar pistas muy claras. Cuando de repente ves una situación así, ves una circunstancia en la persona por la que viene de salud, necesitas como reconversor tener mucha intuición y decir, probablemente, y si logras detectar el punto, hacer el perdón, por ejemplo, hacer una técnica de otorgando el perdón al papá por lo que hizo y a la mamá por permitirlo, entonces liberas la energía y se arregla el problema. Pero además, aunque la mamá esté muerta, liberas la energía con la mamá. Y si la mamá está viva, liberas la energía de la mamá. Acuérdate, cuando un miembro en el árbol modifica, todo el árbol se modifica. Y una situación que tu mamá nunca ha trabajado o que la mamá de tu cliente nunca ha trabajado, al hacer la reconversión con tu cliente o contigo, ¡pam!, liberas la energía de la mamá. Y eso es algo muy importante que puedes hacer. Así que este es un ejemplo muy sencillo de casos específicos que han pasado y que hemos tenido que resolver para que te des una idea de cómo es un caso específico y un tip. No tomes como regla que todos los problemas en garganta son así. Probablemente el problema en la garganta de la mamá es que no hablaba, no decía, se callaba y no le decía, me molesta que tengas un amante, me molesta, y ella lo sabía, y papá era un mujeriego y se tenía que callar. Y cuando llegaba y la mamá empezaba a decir algo, cállate, el papá la callaba y ahí está el problema en garganta. En fin, hay muchas vertientes, pero te das cuenta que es un problema de la mamá en su garganta. Y esto es bien interesante. Cuando llega cuando hay un intento, por ejemplo, de aborto, o por lo menos un rechazo, como eso que te decía, un embarazo accidental no deseado, el programa para la persona es: tú no tienes por qué vivir. Llegaste como un intruso. Te presentas como una molestia y a ti no te queríamos. Como ves en la filmina, la marca emocional es: tú no tienes por qué vivir, llegaste como un intruso, tu presencia es una molestia y a ti no te queríamos. Ahora sí, imagínate la
las circunstancias que esta persona va a tener en su vida como arranque en su árbol. Como puedes ver en esta filmina, cuando un niño siente que no es deseado, entonces quiere satisfacer a sus padres. Incluso, como te decía, me voy a enfermar y me voy a morir, porque esa será la mejor manera que me amen, porque ellos no me querían. Y si les doy el gusto de que ya no estoy, entonces sí me van a querer. Si les doy esa satisfacción de que ya no exista porque no me querían, entonces van a ser felices y me van a amar. Entonces, esto está pasando mucho, amigo, amiga, con niños que tienen cáncer, diabetes y tienen enfermedades que en otros tiempos no tenían los niños. Están respondiendo a la energía conceptual, en el sentido de concepción, de los padres. No te quiero, eres una molestia, llegaste en el momento en que estábamos en crisis, estábamos en un momento de separación, no era el momento ideal para que nacieras y apareces. Entonces, tengo que morirme o enfermarme gravemente para que me quieran, o bien para que mis padres sepan que ya voy a dejar de ser una molestia para ellos y que ya no los voy a molestar más. Como puedes ver en la filmina, frecuentemente estos niños, si logran superar sus crisis infantiles, cuando son adultos son personas que viven con una tristeza existencial y pierden el gusto por la vida. Como mencioné hace un momento, te lo mencionaba, pueden disfrutar un momento del éxito, de algo que pasa bueno, pero solamente un momento, y regresan a la tristeza existencial profunda. Pueden disfrutar el mayor éxito, la mayor cosa positiva que les haya pasado, solo por un momento. Y el cliente te va a reportar en la reconversión, es que, mire, me va bien, estoy contento, tengo éxito, pero no lo disfruto. Ahí tienes un anzuelo que te está diciendo, enganchando, que es evidentemente que era un niño que quizás cuando nació no era producto, fue accidental, llegó en un momento que no era, se sintió como un intruso, que no lo querían, y ese es el factor que va a estar haciendo que esto pase en tu vida. También, como ves en la filmina, sucede que estos niños, cuando crecen, como te digo, y lo digo con cierta reserva de que crecen, muchos van a morir de cánceres, de problemas, de leucemias, siendo muy jovencitos. Pero también sucede, como ves en la filmina, que estos niños, cuando se convierten en adultos, son personas que toda la vida intentan satisfacer a sus padres al costo que sea. Van a estudiar la carrera que el papá quiere o la mamá quiere. Se van a casar con el hombre o con la mujer que la mamá o el papá quiere. Van a dedicarse a los negocios que el papá y la mamá quiere. Va a intentar satisfacer a sus padres siempre para que lo acepten, lo quieran, dejen de verlo como un intruso, dejen de verlo como una molestia, al precio que sea. No me importa que aborrezca ese trabajo, no me importa que aborrezca esa actividad, pero si eso le gusta a mi padre, a mi madre, lo hago. No me importa que aborrezca a esa mujer, a ese hombre, pero si mi padre y mi madre dicen que es una gran persona, que es un gran hombre, una gran mujer, voy a permanecer casado con ella, aunque no la ame, aunque no lo ame. Y este es un ejemplo específico que tienes que tomar en cuenta cuando hagas la reconversión. Estas personas, como puedes ver en la filmina, siempre estarán deprimidos. Y aunque tengan éxito, es nada más momentáneo. Porque incluso es contrario a los deseos del Padre. Es decir, mis padres no querían que yo existiera. Y no puedo disfrutar de la felicidad y del éxito porque yo no existo. Yo no existo. Y esto te lo puede estar reportando el cliente inmediatamente en las primeras intercambios de información para hacer el árbol. Entonces, tómalo mucho en cuenta, por favor. Necesitamos lograr, como ves en la filmina, que al cambiar nuestra energía, el árbol de nuestro árbol familiar empiece a dar frutos saludables, así como lo queremos en un árbol biológico, en un árbol de manzanas, de naranjas. Queremos que los frutos sean dulces, agradables al sabor, al olor, al tacto, que disfrutes esa fruta.
Nuestro árbol necesita dar frutos saludables. Vas a limpiar la energía hacia arriba y vas a limpiar la energía hacia abajo, logrando que tu árbol, aquí estás hablando del árbol hacia arriba y aquí el árbol que estás creando, que tus hijos con tus nietos y tus bisnietos den esos frutos saludables. Entonces, por favor, ten mucho cuidado. Como ves en la filmina, al cambiar la energía emocional de nuestro árbol genealógico, los sufrimientos de nuestros padres, de nuestros abuelos, tienen una razón de ser. ¿Y sabes cuál es la razón de ser? Yo. Yo nací, yo vine para limpiarlos. Y yo, al recibir su sufrimiento, estoy aceptando ese sufrimiento, cambiando la energía de ese sufrimiento, dándole, como te decía, un sentido de vida diferente, una razón de ser a todos estos aspectos que pasaron, una profunda razón de ser. Y como consecuencia, fíjate bien, como consecuencia de este cambio energético, toda la familia reacciona. Toda la familia reacciona, como puedes ver en la filmina, como cambio energético personal, el árbol genealógico de toda la familia se reacciona, se reacomoda. Y como consecuencia de que el árbol de la familia cambie, también la sociedad reacciona. Es decir, hay un cambio social importante. Así de simple, puede haber un cambio social. Así como estás generando un cambio como reconversor en la familia, esa familia está inserta en una sociedad y esa sociedad, que es parte del inconsciente colectivo, también reacciona favorablemente en este caso, como lo puedes entender. Así que, como puedes ver en esta filmina, al restablecer la energía del árbol genealógico, se integra profundamente, y por eso hice una separación en la palabra profundamente, es decir, en la mente de una manera profunda, la aceptación de la impermanencia. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque la impermanencia es esencia, es algo verdaderamente espiritual. Te repito, antes de hablarte de la impermanencia, al restablecer la energía, como ves en la filmina, del árbol genealógico, se integra de una manera profunda en la mente la aceptación de la impermanencia, de que todo puede cambiar. Nada es permanente, todo en el mundo es impermanente. Y de verdad, amigo, amiga, voy a hacer una pequeña pausa para que entiendas este principio de la impermanencia. Es la esencia del budismo. Es el mensaje más profundo que dan los maestros iniciados, la impermanencia. Nada permanece. Nada puede permanecer. Tu árbol genealógico no puede permanecer con la energía que tiene. Y cuando mueves la energía de uno de los miembros a través de la reconversión, estás incorporando, como te decía, profundamente, por eso hice la separación en la filmina, el concepto de la impermanencia. Y voy a hacer una pequeña pausa antes de regresar al árbol para hablarte intensamente y de verdad darle un enfoque importante al concepto de la impermanencia, porque eso es lo que estás haciendo. Si me preguntaras cuál es el valor espiritual de trabajar el árbol, además de la energía en el cuerpo y el alma, estás llegando al espíritu, a Dios. Estás aceptando que nada en el mundo permanece. Nada. Y por eso quiero hablarte unos momentos de la impermanencia.